El olor a diésel quemado y a sudor rancio me golpeó tan pronto abrí la puerta de la cabina. Eran las 11:30 de la noche, una hora absurda para un flete que cruzaba medio país, pero la paga era 3 veces mi tarifa habitual. Y la renta, la puta renta, ya me estaba respirando en la nuca. La desesperación económica es la ruta más directa al infierno. Si alguien te ofrece una ganancia fácil a medianoche, no preguntas qué demonios lleva el camión, solo preguntas si te la pagan en efectivo. El chofer, un hombre llamado Ricardo, no me dio la mano. Apenas movió la cabeza. Su rostro era una colección de sombras bajo la luz naranja del tablero, su piel, gris como la ceniza de un puro mal apagado. No era viejo, quizá de unos 40, pero tenía el cansancio de 100 años atorado en la mandíbula. Estaba claro que no quería compañía. Yo tampoco quería hacer amigos. Solo quería el dinero. Me acomodé en el asiento del pasajero, sintiendo el plástico pegajoso bajo mi ropa, y abroché el cinturón sin decir una palabra. El camión rugió, tosió, y se tragó la ciudad sucia y congestionada, escupiéndonos en la carretera abierta, oscura y silenciosa. La única luz que existía venía de las luces altas del tráiler, 2 haces amarillos que abrían un túnel de 20 metros en medio de la negrura total. Todo lo demás era vacío, un lienzo perfecto para que la mente se devorara a sí misma. Intenté iniciar una conversación normal. El clima. El tráfico en la ciudad. El tipo de cosas que dices para llenar el silencio que te está gritando. Ricardo solo respondió con gruñidos, manteniendo los ojos fijos en la carretera. Yo estaba a punto de rendirme, sacar mi celular y simular que estaba ocupado, cuando el chofer finalmente habló. Pero no fue sobre el clima. La gente cree que el terror está en las películas, dijo, su voz áspera, como si hubiera fumado lija toda su vida. O en los noticieros. Tonterías. Eso es el terror filtrado. El terror de los domingos por la tarde. Tragué saliva, pues a mí me da miedo perder el trabajo, la verdad. Intenté aligerar el ambiente. Fui estúpido. Ricardo rió, y el sonido fue un raspón seco que hizo eco en la cabina. Era una risa sin alegría, un reconocimiento de algo horrible. Esa es la clase de miedo que te mantiene pagando el Internet. Pero el Internet es también donde vive el verdadero miedo. Es la cloaca del mundo. Se cayó un momento, y el único sonido era el zumbido constante de los neumáticos sobre el asfalto gastado. Tú sabes lo que es la Dark Web, ¿no? Yo lo sabía, claro. Eran los mitos modernos de salas de chat secretas y mercados de drogas y armas. Había un aire de leyenda urbana alrededor de ella, la clase de cosa que los youtubers dramatizan con música épica y luces rojas intermitentes. Algo distante. Algo irreal. Sí, claro. Lo que sale en las series, supongo, respondí, tratando de sonar indiferente. El chofer giró la cabeza lo suficiente para que la luz del panel le iluminara un ojo. Era rojo, no de droga, sino de extrema fatiga. No, no lo sabes. Lo que sale en las series es un cuento de hadas para que duermas tranquilo. Lo que yo sé, lo que yo he visto, es la historia real, el archivo. Y en ese instante, el camión dejó de ser un simple medio de transporte y se convirtió en una caja de metal cerrada, rodando hacia la nada, con un hombre que no me conocía, pero que estaba a punto de abrir la puerta a algo que yo nunca podría volver a cerrar. El dinero ya no importaba, solo quería salir. Pero estábamos a kilómetros de cualquier sitio. ¿Qué has visto, Ricardo? Pregunté, mi voz apenas un susurro que luchaba contra el ruido del motor. Sabía que no debía preguntar, pero la curiosidad, esa perra, ya había mordido el ansillo. Ricardo sonrió de nuevo. Esta vez fue peor que la risa. He visto la verdad de lo que hace la gente cuando cree que nadie está mirando. Y no son crímenes de pasión. No son robos. Es algo mucho peor. Es entretenimiento. La palabra entretenimiento resonó en la cabina con una frialdad matemática, despojándola de cualquier placer o diversión que pudiera tener. Eran las palabras de un forense describiendo un patrón de corte. Sentí un escalofrío que no era del aire nocturno, sino del reconocimiento instintivo de que la maldad organizada tiene una eficiencia brutal. Archivos. ¿De qué archivos hablas? Pregunté. Mi mano apretando el reposabrazos, buscando algum tipo de ancla. Ricardo tomou um trago largo de um termo metálico aboiado. Não era café. El olor era dulzón y áspero, quizá algún licor barato para ahuyentar el cansancio. La gente cree que la Dark Web es el lugar donde compras una pistola o contratas un hacker.
explicó, deslizando las palabras con una calma perturbadora. Esa es la superficie, el escaparate. El sótano, la parte que nadie quiere ver, es el archivo del abismo. Así lo llaman los que lo alimentan. Comenzó a detallar una historia que yo intenté, activamente, catalogar como delirio de carretera, como la fantasía de un hombre que lleva demasiado tiempo despierto. Pero su tono no era el de un loco. Era el de un bibliotecario explicando el sistema de catalogación de los libros prohibidos. Cuando un humano comete una atrocidad, de esas que no tienen móvil, que rompen la lógica, casi siempre deja un rastro digital. Fotos, videos, notas de planificación, diarios. Lo que sea que pruebe que el vacío es real. Lo que ves en la televisión son los highlights, lo que la policía encuentra. Pero, ¿qué pasa con todo lo demás? Con el contenido que el perpetrador se enorgullece de haber creado y que jamás enviaría a la superficie. La respuesta era obvia, pero mi boca estaba seca para pronunciarla. Se convierte en mercancía, continuó Ricardo, con un suspiro pesado que sacudió sus hombros. Pero no de un mercado negro como lo imaginas. No hay precios. Hay intercambio. Explicó que este archivo del abismo no se trataba de dinero, sino de acceso. Os participantes, a quienes llamó curadores, eram uma rede global de gente de aspecto normal, médicos, abogados, engenheiros de sistemas e, sim, alguns choferes de flete nocturno. Todos compartilhando uma única coisa: la necesidad de ver la prueba de que lo peor de la humanidad es sistemático, no accidental. Mencionó un caso específico, sin dar nombres ni fechas, solo la esencia de la atrocidad. Se trataba de una familia desaparecida en un suburbio de clase media. Los medios reportaron un escape, un posible problema financiero. Ricardo dijo que el archivo tenía los videos de las últimas 48 horas de esa familia. No el asesinato, sino el desmantelamiento psicológico. La frialdad con la que el padre, al parecer en total control, planeaba cada pequeño terror para sus víctimas antes de la ejecución final. Los videos no se grabaron con cámaras ocultas sofisticadas, dijo, golpeando el volante con un dedo. Se grabaron con el teléfono de la casa, el que usaban para las videollamadas con la abuela. Y los subió a un servidor cifrado antes de desaparecer. ¿Por qué? Para que el mundo supiera que fue real. Pero solo el mundo que busca activamente ese nivel de oscuridad. Sentí náuseas. No por la descripción explícita, sino por la banalidad del mal. El teléfono de la abuela. ¿Y tú? ¿Tú has visto ese material? Pregunté. Incapaz de apartar la mirada del camino, como si el horror pudiera materializarse en las luces del horizonte. Ricardo se encogió de hombros, un gesto de fatalismo absoluto. Todos lo hemos visto. Es el precio de la membresía. Para saber lo que guardas, para entender la ruta que tomaste. Y créeme, una vez que lo ves, ya no vuelves. Te conviertes en un satélite orbitando la maldad que documentaste. La cabina se sentía cada vez más pequeña. Era un ataúd rodante. Mi miedo al impago de la renta había sido reemplazado por un miedo más puro y esencial, el miedo a la existencia misma. La idea de que una red de gente normal, que usaba el mismo tipo de carretera que nosotros, el mismo café de gasolinera, pudiera estar coleccionando el horror como estampillas, era más difícil de asimilar que cualquier monstruo debajo de la cama. Este era el terror burocrático, el horror clasificado y compartido por la gente que viste traje y tiene hipoteca. Intenté encontrar una fisura en su relato. Un punto donde la historia se torciera hacia la exageración o el delirio. Pero, ¿por qué? ¿Qué ganan con esto? Poder, control. Ricardo negó con la cabeza, manteniendo el volante firme, navegando la negrura como si la carretera fuera solo una extensión de su propia mente entumecida. Nada tan dramático como el poder, amigo. Ganan. Validación. Hizo una pausa, y en el silencio subsecuente pude escuchar el golpeteo de pequeñas piedras contra el guardabarros. La gente en ese archivo está convencida de que son los únicos que ven la verdad desnuda del mundo. Creen que el resto de nosotros estamos dormidos, anestesiados por Netflix y noticias falsas. Ellos quieren la prueba irrefutable de que la moralidad es una ilusión y que la maldad es la regla. Y cuando un nuevo archivo sube, les da razón. Les dice, sí, tienen razón, el mundo es esto. Y ustedes son los elegidos para verlo y proteger este conocimiento. Empezó a hablar de la regla más estricta del archivo, la absoluta prohibición de la interferencia.
Si ves una atrocidad en curso, o algo que está a punto de suceder, ¿qué haces? Llamas a la policía, ¿verdad? Preguntó, sin esperar respuesta. Ellos no. Si interfieres, demuestras que crees en el orden, que crees que las reglas de la superficie aplican en el abismo. Y si haces eso, te expulsan. Te dejan fuera y pierdes todo acceso al verdadero conocimiento. La implicación me golpeó como un puño. Si Ricardo estaba diciendo la verdad, esta red estaba actuando como observadores pasivos del sufrimiento más extremo, no por placer sádico primario, sino por una perversa necesidad intelectual de probar que la humanidad es fundamentalmente defectuosa. ¿Y qué pasa si alguien rompe esa regla? Si un curador intenta detener algo? Ricardo se encogió de hombros. Hay métodos, silenciosos. La ironía es que muchos de los archivos más oscuros tratan precisamente de la desaparición o el accidente de un antiguo curador que decidió volverse bueno. Es su manera de autorregularse. Si intentas ser un héroe, te conviertes en la próxima prueba de que nadie debe intentarlo. Me recosté contra la ventana, sintiendo las vibraciones del motor, intentando respirar lenta y profundamente. Este era el punto de inflexión. Yo ya no era un pasajero, yo era ahora un testigo. Había cruzado una línea invisible en el asiento de ese camión, y ahora compartía una información que, si era real, me ponía en riesgo. Ricardo, sin pedir permiso, había decidido hacerme parte de su carga. ¿Por qué me estás contando esto? La pregunta salió como un graznido. Ricardo apagó las luces altas momentáneamente para rebasar un carro lento, sumergiéndonos en un pozo de oscuridad aún más profundo. Cuando encendió las luces de nuevo, la expresión de su rostro era de una soledad infinita. ¿Por qué la carretera es larga? Y el conocimiento pesa, dijo. Además, necesito saber que al menos una persona más sabe lo que es la carga. Lo que hay en el archivo. Porque el camión solo lleva cajas, ¿sabes? A veces, lleva recuerdos. El terror se hizo visceral. No era miedo a una entidad externa, sino miedo a lo que ya estaba adentro, a lo que ya había contaminado el espacio entre nosotros. Y el chofer, mi anfitrión, era un filtro del horror. Mi escepticismo inicial, el refugio seguro de la incredulidad, se había desmoronado por la pura coherencia de su locura. Si Ricardo estaba mintiendo con la precisión de un notario. Pero había algo en el aire, una tensión que no podía explicarse solo con la fatiga. Había una pesadez real, una especie de electricidad estática de secretos que se acumulaba en la cabina. Intenté enfocarme en la prueba física. La tecnología. Si estos archivos son tan secretos, ¿cómo se distribuyen? ¿Cómo sabes que lo que ves no está manipulado? Es Internet. Es fácil falsificarlo. Ricardo esbozó esa sonrisa vacía de nuevo. Esa es la resistencia más común, la primera pared que levanta la mente. Queremos creer que es una película bien hecha. Me explicó el método de la triangulación ciega. No era una tecnología nueva, sino una técnica de validación basada en la redundancia de la atrocidad. No ves un archivo. Ves 3. Me corrigió. Imagínate la escena de la casa de la familia. Tienes el video subido por el padre. Pero, de forma completamente separada, outro curador sube um escaneo del recibo de la última compra del supermercado de esa família, que prueba que a vítima estava viva exatamente 10 minutos antes de la hora del primer video. E um terceiro curador que trabalha em telecomunicações sube um registro de chamadas anônimas que intentavam contactar a esa casa, que cesam de golpe em um minuto específico, coincidindo com a hora de los archivos del padre. Ricardo golpeou suavemente la guantera. Son 3 fuentes, ninguna de las cuales tiene idea de las otras 2. Los datos se cruzan y verifican mutuamente los tiempos, los lugares, la existencia de lo que pasó. Es la prueba matemática del horror. No puedes falsificar 3 fuentes independientes de esa manera, a ese nivel de detalle. La mente humana se aferra a la idea de la mentira para preservar la cordura. Pero Ricardo me había mostrado la fórmula. La verdad no necesitaba ser confirmada por la autoridad, se confirmaba por el colapso de la probabilidad. La dark web no miente, solo archiva. Si algo en el mundo físico ocurre de una manera que la policía no puede explicar, la explicación está casi siempre codificada en algún servidor privado. Los curadores no crean el horror,
Son los contables del colapso social. Me quedé en silencio, procesando la frialdad de ese proceso. Era una auditoría del mal. ¿Y qué tienes tú que ver con esto, Ricardo? La pregunta era ahora una acusación. Si estás contándome esto, no eres solo un observador. ¿O sí? El chofer encendió un cigarrillo. La luz efímera del encendedor reveló las bolsas bajo sus ojos y la tensión en su cuello. El humo llenó el aire, ofreciendo un breve y químico alivio. Tú lo dijiste. Soy un chofer. Muevo carga, dijo, pero su tono era evasivo. Parte de la carga son los servidores, hardware, discos duros. Pequeños paquetes que van de un punto A a un punto B, moviendo la biblioteca del horror a una nueva ubicación segura. El archivo es nómada. Nunca se queda mucho tiempo en el mismo lugar físico. Señaló hacia atrás, hacia la oscuridad de la caja de carga. Hoy no llevo discos duros. Llevo algo mucho más valioso para ellos. Algo que necesita moverse sin dejar rastro digital. Un escalofrío me recorrió la espalda. Si no era hardware, si era valioso, y si no podía dejar rastro digital, solo podía ser una cosa. ¿Estás llevando a una persona? Pregunté, mi voz temblando por primera vez. Ricardo se limitó a exhalar humo. La persona no. El recuerdo de la persona. Y te aseguro, una vez que el archivo tiene una copia, el original, ya no importa tanto. El objetivo es preservar la evidencia de la caída, no a sus protagonistas. La carretera seguía igual de oscura. Pero ahora, la cabina se sentía como una celda de prisión móvil, y yo estaba junto al guardia. La revelación del método de la triangulación ciega no era solo una explicación técnica. Era la eliminación de mi última defensa psicológica. No se trataba de fantasmas ni de monstruos. Se trataba de datos, de hechos fríos ensamblados con tal precisión que la negación se hacía imposible. Lo que había en el archivo era la verdad que la sociedad había decidido ignorar. Si es la verdad, ¿por qué esconderla? ¿Por qué no sacarla a la luz, exponer a los criminales? Mi voz sonaba indignada, pero temblaba. Era el instinto de la justicia que se resistía a la eficiencia de la maldad. Ricardo tiró la colilla por la ventana y la oscuridad la devoró al instante. Porque la verdad no es lo que la gente quiere. La gente quiere un villano, un motivo simple, una solución. El archivo provee la verdad de que no hay solución, no hay un porqué satisfactorio. Y, lo que es peor, no hay héroes. Habló sobre el caso de un político de alto perfil que había sido expuesto en los medios por un escándalo financiero trivial. Según Ricardo, el escándalo real, el que el archivo poseía, era algo mucho más oscuro. Una serie de manipulaciones que resultaron en la muerte de docenas de personas, tratada por el político con total indiferencia. Un curador quiso filtrar ese archivo. Pensó que si el mundo veía esa crueldad, lo derrocarían de inmediato. Se equivocó, dijo Ricardo, y su voz se hizo más sombría. El archivo se filtró. Pero la gente de la superficie, la gente normal, se negó a creerlo. Era demasiado sucio, demasiado elaborado. Decidieron que era un montaje del partido opositor. Era más fácil digerir una mentira simple que una verdad compleja y monstruosa. Y ahí estaba la prueba irrefutable. La primera revelación. La humanidad tiene un límite para el horror que está dispuesta a aceptar. El archivo existe no solo porque hay monstruos que lo alimentan, sino porque la mayoría de la gente prefiere la ignorancia. El archivo no es secreto porque tenga que esconderse de la ley. Es secreto porque tiene que esconderse de la incredulidad masiva, concluyó Ricardo. Es como un reactor nuclear. Lo tienen aislado porque, si se libera, no solo destruye a los malos, destruye el tejido social completo, la idea de que somos buenos en el fondo. Me explicó que, para los curadores, preservar el archivo es preservar la memoria del mundo sin las mentiras piadosas que nos contamos. Es la documentación de la naturaleza humana sin filtros. De repente sentí la necesidad imperiosa de tocar el camión, de sentir la vibración del metal y la física de la carretera, para convencerme de que estaba en el mundo real. Pero el camión se sentía diferente ahora, ya no era un vehículo utilitario, sino una especie de arca negra que navegaba un mar de secretos. Dijiste que llevas algo que no deja rastro digital. ¿Qué es? Exigí, sintiendo el pánico subir por mi garganta.
Ricardo no respondió de inmediato. Encendió las luces de la cabina por primera y única vez. La luz era amarillenta y cruel. Se inclinó sobre la guantera, la abrió y sacó un objeto pequeño envuelto en una tela negra gruesa. Esto, dijo, poniendo el objeto en el salpicadero. Era una simple grabadora de audio. De las viejas. Analógica. De cassete. El archivo se está volviendo cauteloso con las redes cuánticas. Siempre están buscando la manera de hacer copias de seguridad de las cosas que son demasiado sensibles para el formato digital. Y la voz. Me miró fijamente, con sus ojos inyectados en sangre. Hay cosas que solo tienen el impacto correcto si las escuchas sin la distracción de la imagen. El terror de la voz pura. Esto es un cassette. Es una entrevista. Y es lo que estamos transportando a un punto seguro de almacenamiento. La grabadora en el tablero era un ancla tangible a su pesadilla. Era analógica. No podía ser triangulada, no podía ser rastreada. Solo podía ser escuchada. Y la tela negra que la envolvía parecía protegerla no de los golpes, sino de la luz. El objeto en el salpicadero, esa pequeña grabadora analógica, actuaba como un foco oscuro, atrayendo toda la atención. Su presencia tangible convertía las historias de Ricardo de leyendas digitales a una realidad física y cercana. Me hizo preguntarme qué sonido exacto podría ser tan peligroso, tan contaminante, que requería ser transportado con tal nivel de secretismo y en formato obsoleto. ¿Qué hay en esa cinta, Ricardo? ¿El qué o el quién? Mis palabras eran forzadas, cada sílaba luchando por salir. Ricardo incendió de nuevo las luces altas, como si necesitara la máxima visibilidad para confesar. Es la entrevista de un antiguo curador, uno que intentó irse. Lo atraparon. No lo silenciaron de la manera usual. Lo mantuvieron vivo para una única cosa: documentar el proceso del arrepentimiento. El chofer explicó que la grabación era 1 hora y media de audio donde este hombre, que había visto y documentado las peores atrocidades, intentaba racionalizar su participación. Pero a medida que la grabación avanzaba, el arrepentimiento se desvanecía. Lo que emergía era la desesperación. La analogía que usan es simple, susurró Ricardo, inclinándose hacia mí. Si entras al archivo, es como si firmaras un contrato de no regreso. Este hombre en la cinta se da cuenta de que el horror que vio no solo está en el archivo, ahora está incrustado en su cerebro. Él ya no puede ver la realidad normal. Ve la cara de su hijo y se pregunta qué tipo de archivo crearía ese niño si se le diera la oportunidad. Ve a su esposa y se pregunta qué atrocidad silenciosa la mantiene cuerda. La cinta era un estudio de caso en la contaminación psicológica. El método de castigo del archivo no era la muerte, sino la condena a ver la verdad en todas partes, una verdad tan horrible que destruía la capacidad de amar o de creer en la bondad. El arrepentimiento es la ilusión que el archivo quiere destruir. Quieren demostrar que una vez que cruzas la línea, no hay redención, solo paranoia crónica, afirmó Ricardo, con una convicción que me heló la sangre. Esa cinta es la prueba más poderosa de que ellos ganaron, incluso sobre el que intentó escapar. La consecuencia de esta revelación era inmediata y paralizante. Yo ya había escuchado la descripción del archivo. Yo ya era, de forma pasiva, un nuevo curador de la historia. Ya me contaste esto. ¿Ahora qué? ¿Me obligas a escuchar la cinta? Pregunté, la bilis subiendo a mi boca. Ricardo negó con la cabeza. No. La cinta no es para consumo masivo. Pero la historia es suficiente. Piensa en esto. ¿A quién le vas a contar esto? A tu novia. A un policía. Me di cuenta, con una claridad aterradora, que la historia era su veneno. Si la contaba, sonaría como un loco. Si la guardaba, me convertiría en uno de ellos. Alguien con un secreto terrible que distorsiona la forma en que ve el mundo. A partir de ahora, vas a mirar a cada persona que veas en la calle y te preguntarás qué archivo podrían estar alimentando. Vas a ver las noticias y te vas a reír de la versión oficial. La historia te hizo un curador de la desconfianza, dijo Ricardo, y su tono no era amenazante, sino meramente descriptivo. Bienvenido al club de los que no pueden volver a dormir tranquilos. El camión pasó por un túnel corto. Por un momento, las luces desaparecieron y la negrura se hizo absoluta. En ese instante de claustrofobia total, supe que no había vuelta atrás. La ignorancia era imposible. La paranoia que Ricardo había sembrado se convirtió en un huésped permanente.
instalándose en la parte posterior de mi cerebro. El camión se sentía como un laboratorio de contaminación mental, y la pequeña grabadora en el tablero era el patógeno. Lo más escalofriante era la nueva pregunta que surgía de la explicación de Ricardo. Si el archivo existe para documentar el colapso de la moral, ¿qué pasaría si un día dejaran de solo documentar? El archivo tiene una regla estricta de no interferencia. Dijiste que solo observan. Comenté, intentando perforar la lógica. Pero si su objetivo es demostrar que la maldad es la regla, no estarían tentados a incentivarla. Ricardo guardó silencio por un momento, ajustando un espejo lateral. La carretera seguía vacía, como si todo el resto del mundo estuviera en pausa. Esa es la pregunta que mantiene a los curadores despiertos, admitió. Oficialmente, el archivo se enorgullece de ser una biblioteca pasiva, pero hay facciones. Algunos creen que si la evidencia del colapso no es lo suficientemente rápida o dramática, el archivo necesita inspirar. Me habló de lo que ellos llaman el efecto placebo inverso. Los curadores tienen la capacidad de identificar a personas ya propensas a la violencia e individuos con un historial de pequeños abusos, que están al borde de cometer algo irreparable, y a estos individuos les envían un pequeño regalo. No es una orden, no es un soborno, es un archivo anónimo, una copia cifrada de un crimen anterior, un archivo maestro, por así decirlo, explicó Ricardo. No les dicen haz esto, solo les dan la prueba de que se puede hacer. Les dan la receta y la validación de que otros lo han hecho y han tenido éxito. Les quita el miedo a la originalidad. En esencia, el archivo no tenía que apretar el gatillo, solo tenía que mostrar el gatillo a quienes ya tenían el dedo tembloroso. Era la maldad como meme, replicándose a través de la inspiración anónima. El archivo no solo registra la oscuridad, la cataloga, y al catalogarla, la hace accesible. Y lo que es accesible, se vuelve replicable, murmuró Ricardo, más para sí mismo que para mí. Pensé en la familia de la que había hablado, el padre que documentó su propia atrocidad. ¿Fue ese hombre un creador original de su horror, o fue un imitador que recibió su inspiración de un archivo anterior? El camión de pronto se sintió menos como un arca y más como una pieza de un engranaje mucho más grande. Un engranaje que no solo giraba, sino que trituraba. Si esto era cierto, la delincuencia más terrible que aparece en las noticias no era aleatoria, no era el resultado de un sistema fallido, sino el output calculado de un sistema oscuro de retroalimentación. La policía siempre busca el motivo: drogas, dinero, venganza. Pero si el motivo era simplemente porque pude y un extraño en la red me mostró cómo, eso era imposible de rastrear. La nueva pregunta me golpeó con fuerza. ¿Cuántas de las atrocidades sin sentido que veía en los periódicos eran archivos que se habían escapado a la superficie, o peor, que habían sido deliberadamente plantados? Si la Dark Web es el sótano de la humanidad, el archivo es el manual de instrucciones para el fin de todo. Y Ricardo, el simple chofer, era uno de los mensajeros que transportaban no solo el manual, sino también las piezas del juego. La grabadora analógica en el tablero ya no era solo un casete. Era una semilla de horror, lista para ser plantada en la siguiente mente receptiva. Con la revelación del efecto placebo inverso, la escala del horror se expandió más allá del simple registro. Esto no era un pasatiempo macabro de unos cuantos solitarios. Era un ecosistema de documentación y potencialmente de ingeniería social. El archivo, como una base de datos biológica, no solo almacenaba especímenes, sino que facilitaba su mutación. Comencé a conectar los puntos, usando la lógica fría que Ricardo me había inyectado. El archivo se convierte en el mecanismo que elimina la prueba y error del crimen sin motivo. Si esto es un ecosistema, ¿quién es el depredador? ¿Quién está en la cima de esta red? Pregunté. Ricardo sonrió con una amargura que le arrugó el rostro. No hay cima, y ese es el truco. Los fundadores del archivo no buscaban ser líderes, sino ser historiadores. Un líder puede ser derrocado. Un historiador es ignorado, pero su trabajo perdura. Me explicó que el archivo se mantiene deliberadamente descentralizado y anónimo. No hay un CEO del mal. Hay miles de curadores, cada uno con una pequeña porción del archivo cifrado en su poder. Si arrestan a uno, solo pierden un fragmento. La imagen completa reside en la nube de la conciencia colectiva de sus miembros. El verdadero poder del archivo reside en su invisibilidad dentro de las estructuras sociales. Ricardo mencionó que muchos de los curadores son profesionales que trabajan en áreas clave: control de calidad de alimentos, diseño de software, planificación urbana.
Piensa en un arquitecto que diseña un edificio sabiendo exactamente cuáles son los puntos débiles para que, llegado el momento, el colapso no sea un accidente, sino una posibilidad calculada, dijo. Un ingeniero de sistemas que deja una puerta trasera en una red bancaria que no será usada para robar dinero, sino para observar el miedo de los ejecutivos cuando se enteren de que toda su información privada ha sido copiada. El arquivo era el lado B de la infraestructura moderna. Utilizaban sus trabajos legítimos no para obtener riqueza, sino para obtener acceso a vulnerabilidades y documentar el punto exacto donde la confianza se rompe. La imagen se hizo inmensa. No era solo un rincón oscuro de Internet. Era un parásito simbiótico que utilizaba el cuerpo de la sociedad normal para vivir y crecer. Ricardo describió una sensación que los curadores llaman la calma de la vista. Una vez que has visto el grado de fragilidad de todo lo que creías sólido, dejas de preocuparte por las cosas triviales. Ya no importa el precio del petróleo o quién ganó las elecciones. Lo único que importa es la documentación continua del inevitable descenso. Y la cinta analógica que llevas. Es parte de este ecosistema de vulnerabilidades. Es la prueba de que el peor virus es la idea, no la enfermedad física, respondió Ricardo, acariciando la grabadora. Si el mundo fuera a colapsar mañana, ¿qué archivo sería el más valioso? El que demuestra que el colapso era mental antes de ser físico. El grito del hombre arrepentido que se da cuenta de que ya no puede dejar de ver. Eso, amigo, es la joya de la corona del archivo. Porque demuestra que no necesitas bombas. Solo necesitas quitarle a la gente la capacidad de creer en la esperanza. El camión, con sus luces perforando la oscuridad, era ahora un vehículo de contagio. Yo estaba infectado. Mi visión del mundo había cambiado en el momento en que Ricardo pronunció la palabra archivo. Y mi ruta, mi simple flete nocturno por dinero, se había convertido en un viaje sin retorno al reconocimiento de la maldad estructural. El peso de la información que Ricardo había descargado sobre mí era asfixiante. La implicación era clara. La sociedad estaba viviendo en una ilusión de orden, mantenida a raya por la incredulidad, mientras que, por debajo, la dark web no solo albergaba secretos, sino que activamente los cultivaba. Si el archivo era la documentación de la caída, ¿cuál era mi papel ahora? Era un testigo forzado o una víctima colateral. Me has dado una historia. ¿Qué gano yo con esto? Además de no poder volver a dormir, pregunté con un cinismo que intentaba disfrazar el miedo. Ricardo se encogió de hombros, con la mirada aún fija en el horizonte oscuro. Ganas lucidez. Y ganas la oportunidad de tomar una decisión. Hay dos tipos de personas que conocen la existencia del archivo, los que intentan combatirlo y se convierten en sus víctimas, y los que lo aceptan y se convierten en sus silenciosos satélites. Explicó que la única forma de sobrevivir al conocimiento era no intentar ser un héroe. La interferencia era la muerte, o peor, la creación de un nuevo archivo. El legado del archivo, me dijo, no es solo la documentación de los crímenes, sino la prueba de que nadie puede combatirlos eficazmente sin ser consumido. Cada vez que alguien intenta exponer el archivo, la red se reorganiza, se hace más fuerte. Y la historia de ese héroe se convierte en el próximo archivo viral dentro de la red. Con una advertencia. El archivo es antihéroe por diseño, sentenció. Me habló de cómo el archivo estaba cambiando el futuro de la vigilancia. Si antes la vigilancia se enfocaba en prevenir el crimen, ahora la vigilancia de los curadores se enfocaba en predecir la vulnerabilidad. Ellos no necesitan saber cuándo vas a cometer un error. Necesitan saber cuándo estás en el punto de quiebre que te llevará a crear un archivo digno. El futuro no es la inteligencia artificial que te sirve anuncios. Es la que te muestra exactamente la grieta en tu psique para que, si estás a punto de caer, caigas en el ángulo más interesante para la documentación, dijo Ricardo. El concepto de legado se invirtió por completo. La historia de la humanidad no sería recordada por sus logros, sino por la minuciosidad de su propia autodestrucción, archivada por sus propios ingenieros. Ricardo me miró, y por primera vez hubo algo parecido a una advertencia en sus ojos cansados. El archivo solo puede ser combatido con la ignorancia. Y tú ya perdiste eso. Lo que te queda es la neutralidad. No lo difundas, porque nadie te creerá. No lo ataques, porque te convertirás en el archivo. Solo, continúa conduciendo. La grabadora en el tablero parecía emitir un zumbido silencioso.
Una promesa de terror puro. El camión ya no era solo una prisión. Era mi purgatorio. Había aceptado un flete por dinero y terminé cargando la culpa del mundo. Faltaba poco para el amanecer y el horizonte comenzaba a mostrar una tenue línea gris. La luz, pensé, siempre expone lo que la oscuridad esconde. Pero en este caso, la luz solo iba a iluminar mi nuevo y permanente estado de paranoia. El verdadero terror no era la Dark Web. Era lo que la Dark Web había documentado de nosotros. La luz tenue del amanecer luchaba contra las sombras de la cabina, revelando el polvo flotante y el rostro demacrado de Ricardo. Estábamos a punto de llegar al punto de entrega. Yo había pasado las últimas 2 horas en un silencio autoimpuesto, temiendo que cualquier palabra nueva me anclara más profundamente a la pesadilla. Ricardo, sin embargo, no parecía aliviado por la llegada del día. Parecía más una criatura que la luz del sol estaba a punto de disolver. El destino es solo una ubicación física, dijo, notando mi alivio por la proximidad de la ciudad, pero el verdadero destino es la mente. Y en ese ya llegamos. Me explicó el último acto de esta transferencia. El destino era un almacén frigorífico, no para proteger la carga del calor, sino para preservar el aislamiento. El contacto entre él y el receptor sería mínimo. La grabadora se entregaría como una reliquia. ¿Y qué pasa después? Simplemente vuelves a ser un chofer normal. Mi pregunta era una súplica desesperada por normalidad. Ricardo detuvo el camión en la rampa de un viejo complejo industrial abandonado. El aire olía a metal oxidado y humedad estancada. Sacó el termo metálico y tomó un último sorbo. Normalidad, repitió, y el sonido fue hueco. La gente normal cree que la Dark Web es un lugar. No lo es un espejo. Y cuando miras a ese espejo lo suficiente, ya no ves tu reflejo. Ves solo la estructura de tu propia oscuridad. Me tendió un fajo de billetes, más grueso de lo que habíamos acordado inicialmente. No lo conté. El dinero ahora se sentía sucio, como si cada billete estuviera manchado con el conocimiento que acababa de adquirir. Toma, y vete. No me preguntes cómo encontraste esta ruta, no recuerdes mi nombre. Y sobre todo, no intentes investigar nada de lo que te dije. Si lo haces, el archivo no te encontrará. Tú te encontrarás con el archivo. Me dio una última y filosófica advertencia, la conclusión inevitable de su existencia. El horror real no es lo que temes que te hagan. Es la comprensión de lo que tú serías capaz de hacer si las circunstancias fueran correctas y si tuvieras la validación anónima para documentarlo. Eso es lo que prueba la cinta analógica que llevo. Y esa es la lección que el archivo quiere que aprendas. Abrí la puerta. El aire fresco de la mañana, aunque contaminado por la ciudad, me golpeó como una bendición. Bajé del camión sintiendo que mis piernas no me sostenían, como si mi centro de gravedad se hubiera desplazado. Me di la vuelta para ver a Ricardo. Sostenía la grabadora, mirándola como si fuera un arma cargada. «Adiós», le dije. Él no respondió. Solo me miró, y en esa mirada vi la soledad de alguien que ya no tiene futuro, solo un catálogo de pasados terribles. Comencé a alejarme, caminando rápidamente. El sonido de mis zapatos en el asfalto era el único ritmo en el silencio industrial. No miré atrás. Pero a unos 50 metros de distancia, escuché el siseo del freno de aire. El camión no se movió. El motor seguía encendido. Y luego lo escuché. Fuerte, claro, resonando en el patio vacío. El sonido de un casete reproduciéndose en la grabadora. Ricardo estaba escuchando la cinta. O, peor aún, me estaba obligando a escucharla. No distingui palabras, solo un gemido. Un sonido humano de dolor puro que se cortó abruptamente cuando el motor rugió, y el camión, con su carga secreta y contaminante, avanzó hacia el almacén frigorífico. Corrí. Corrí hasta que la cabina del camión desapareció de mi vista, y cuando llegué a la carretera principal, me desplomé contra un poste de luz, temblando. Estaba libre del camión, pero no de la historia. El dinero seguía apretado en mi mano, y el conocimiento que me había dado Ricardo era una enfermedad terminal. Miré el cielo azul, limpio y normal, y solo pude pensar en la gente durmiendo, creyendo en la superficie. Y me pregunté, de nuevo, si el taxista que se detuvo a mi lado y preguntó, «Señor, ¿necesita un flete a la ciudad?» era un simple trabajador, un nuevo mensajero del abismo.